Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Hola, 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 bienvenidos. Si es la primera vez que me estás escuchando, mi nombre es Florencia Roverano y te invito a conectar con este poderoso podcast Vivir Encarnada, en el que hablamos precisamente de la espiritualidad, no como algo lejano, sino como algo que venimos a encarnar, que venimos a vivir en nuestra realidad, que no esté separada de nuestra vida, de nuestra rutina. Y hoy me encanta porque vamos a hablar de un tema que me fascina, porque es una herramienta que me fascina, y es el tarot. Es con la primera herramienta que conecté cuando comencé en mi camino espiritual. Incluso creo que fue como la primera herramienta con la que conecté con lo esotérico, con lo misterioso, desde mucho más pequeña. Y en este episodio quiero hablar del tarot no como herramienta en sí, sino como para contarte lo que entendí de esta herramienta y de cómo encarnarla verdaderamente, ¿no? Hay una frase que hace un tiempo resuena dentro de mí, y es esta: creo que entendimos mal el tarot. Y no lo digo porque crea que esté mal usarlo para hacer lecturas o para responder preguntas, porque yo misma recorrí ese camino. Pero hoy siento que el tarot siempre quiso mostrarnos algo mucho más profundo. Y curiosamente, darme cuenta de eso también transformó mi propia forma de entender la espiritualidad en general, no solamente el tarot como herramienta. Y desde acá quiero partir. Cuando era chica me fascinaban las cartas de tarot. Había algo como misterioso en las cartas. Y me acuerdo que con mis amigas las usábamos como un juego, como algo mágico. Me encantaba esa sensación de que había como un lenguaje secreto escondido en esas imágenes. Me acuerdo que yo en ese momento no tenía mazos, un mazo de cartas como tengo ahora, todo tipo de mazos de cartas de tarot, pero sí utilizaba incluso las cartas de la baraja española, que son como los arcanos menores. Utilizaba imágenes, me acuerdo, con mis amigas. Había revistas que tenían como imágenes de las cartas de tarot. Creo que muchas personas también llegan al tarot desde ahí, ¿no? Desde la curiosidad, desde, wow, ¿qué será este mundo? Es casi como un juego y eso está perfecto porque el misterio también es una puerta que nos abre a este conocimiento. Pero básicamente desde los comienzos de mi interacción con el tarot fue a través del juego, de la curiosidad. Y coincidentemente, si hablamos de la historia del tarot, el tarot generalmente fue utilizado al principio, hace muchos siglos, como juego para las clases más pudientes de la sociedad. Ellos lo utilizaban como un juego, como ahora usamos las cartas, ¿no?, de la baraja española, y también para que los artistas de alguna manera pudieran hacer propaganda de lo que hacían, ¿no?, de su arte, porque eran los que hacían las ilustraciones de las cartas a mano. Pero básicamente cuando pienso en mis inicios, también pienso que la primera puerta para conectar con estos arcanos fue el juego, fue el misterio. Pero luego llegó una segunda etapa, porque con el tiempo empecé a usar el tarot para responder preguntas. Quería saber, ¿no? Incluso con mis amigas queríamos saber qué iba a pasar, qué decisión tomar, qué me esperaba, un poco como también utilizábamos la astrología en ese momento. Y hoy
entiendo que muchas veces no estamos buscando esas respuestas porque verdaderamente queremos crecer y queremos evolucionar. Las buscamos porque estamos buscando sentirnos más seguros. Queremos que alguien nos diga que todo va a salir bien o que esto se va a dar o que esto no se va a dar, ¿no? Quédate tranquila con esto. Y el tarot parecía poder hacer eso precisamente, ¿no? Darnos la seguridad o la certeza que necesitábamos. Casi como utilizarlo de alguna manera de forma predictiva, como predicciones, saber qué me va a deparar el futuro, porque las preguntas eran generalmente acerca del futuro o de si el chico que me gusta me va a dar bolilla, ¿no? Esto era un poco utilizar el tarot para responder preguntas. Y también siento que está bien, ¿no? Porque también siento que es un paso más de este proceso, el tratar de sentirnos seguros. Todos los humanos tenemos esta necesidad de seguridad, de estabilidad. Pero cuando vamos pasando las diferentes etapas, las diferentes fases de conexión con el tarot, no nos vamos a quedar solamente ahí. Y ahí fue cuando, mucho más adelante en mi vida, llegó la tercera etapa, que ya tenía que ver más con escuchar a los guías, porque en el 2020 fue cuando llegó mi despertar espiritual. Empecé a canalizar, empecé a abrir registros akáshicos, a sentir la presencia de mis guías, a escucharlos, a comunicarme con ellos, y el tarot se convirtió en ese puente para conectar con esa sabiduría, para canalizar a mis guías. Me di cuenta con el tiempo que el tarot me había abierto esa puerta de conexión y de canalización con mis guías. Pero acá también sentí que en algún momento algo faltaba, porque aunque las respuestas quizás ya no venían desde el miedo, seguían viniendo desde afuera, porque eran las respuestas que me daban mis guías. Es como si fuese algo externo, todavía seguía haciendo o preguntando a mis guías y escuchando esa voz de alguna manera externa, aunque sabemos que nuestros guías es una guía interior, pero en ese momento los consideraba como seres de luz externos a mí. Y esa etapa también fue necesaria porque fue la etapa más maravillosa en la que conecté con la canalización. Y entendí que el tarot era una herramienta más y para mí la herramienta más maravillosa de conexión con los guías. Después, por supuesto, vi la belleza de los registros akáshicos, ¿no? Que me apasionó y es parte de lo que yo vengo a hacer, por eso tengo maestría en los registros. Pero un día también sentí que ya no era suficiente utilizar el tarot solo para conectar con los guías y seguir dependiendo de alguna manera de algo externo. Entonces un día me sucedió algo que siempre cuento en el taller de registros akáshicos, en el taller de tarot evolutivo integral. Y es que un día, estando de vacaciones con mi familia, estábamos regresando de un viaje a Bariloche. En la ruta, yo tengo 4 niños pequeños, en ese momento eran súper pequeños. Uno era casi recién nacido y no, en ese momento eran tres, tenía 3 porque el último no había nacido. Pero eran muy chiquititos y imagínense todo lo que uno lleva generalmente en el auto con 3 niños pequeños, así que me acuerdo que estaba como todo el auto lleno de cosas, estábamos así como viajando apretados con los chicos y los gritos y demás. Y fue maravilloso porque en ese momento canalicé al maestro Tot. El maestro Tot es un maestro atlante y me empezó a bajar muchísima información acerca del tarot. Hasta ese momento yo utilizaba el tarot, había hecho cursos de tarot, ya canalizaba, por supuesto, pero aún no había entendido y tampoco me lo habían explicado en los talleres que había hecho de tarot,
cómo funcionaba verdaderamente, cuál era el significado más profundo y verdadero del viaje de los arcanos mayores y de los arcanos menores. Y me explicó el maestro Todd la verdadera historia del tarot, que no había iniciado con el primer tarot que está registrado, el Visconti Sforza, sino que era muy anterior. Era de una civilización atlante. Y que él necesitaba que yo reivindicara un poco el tarot. Y entonces que creara un taller de tarot evolutivo integral. Me explicó por qué evolutivo, por qué integral y cómo era el viaje maravilloso del loco, de los arcanos mayores, cuál era la diferencia entre los arcanos mayores, los arcanos menores y cómo toda la información de los arcanos mayores ya nos indicaba cuál era el proceso que veníamos a hacer evolutivo. Fue inmenso. Fueron constantes epifanías. Yo en ese momento, como les digo, estaba dentro del auto, en el medio de la ruta, y con los niños y con mi marido que trataba de cebar mate. Y en ese momento empecé a canalizar y al principio hasta tuve lo único que encontré como para escribir en una servilleta y mis nenes me pasaban hojas de cosas que estaban usando ellos, así que fue como la canalización fue un poco desordenada, en panfletos, en cualquier cosa que podía encontrar, seguía canalizando porque si no iba a olvidarme de la información y era una información muy importante. Así nació el taller de tarot evolutivo integral. Yo hasta ese momento no había querido hacer un taller de tarot porque no sabía tan en profundidad esta información, lo poderosa que es y lo poderosa que es como herramienta. Ahí terminé de entender con ese proceso que el tarot no era ni un juego, ni algo para responder preguntas predictivas, ni siquiera para acercarnos a los guías espirituales, que también es lo que sucede cuando utilizamos el tarot, pero que no era el propósito, que el propósito era conocernos mejor, ese viaje de autoconocimiento. Empecé a ver al tarot como un mapa de la conciencia, que cada arcano era una parte de mí, que cada carta hablaba de un momento de la evolución del alma, y eso transformó completamente mi forma de ver el tarot y de enseñar el tarot. Este taller de tarot evolutivo integral lo di ya muchísimas ediciones. Es un taller de 6 meses de duración, así que muy, muy profundo. Pero últimamente, ahí apareció otra puerta, ¿no? Y en el viaje que estuve haciendo, en el viaje de transformación que estuve haciendo últimamente, me di cuenta de que el tarot tampoco es un viaje de autoconocimiento. Y siento que con esto les quiero mostrar las etapas que fui pasando, porque siento que son las mismas etapas que vamos pasando a lo largo de cualquiera de las herramientas o de cualquier proceso que hagamos espiritual. Que la idea es llegar a las profundidades de algo, ¿no? Y siento que ni siquiera esta es la profundidad mayor. Probablemente en un tiempo aparezca otra puerta. Pero con respecto a esta herramienta del tarot, ya dejó de ser también un viaje de autoconocimiento, ¿no? Y de repente, hoy entiendo que el viaje no es solamente de conocimiento, que es un viaje que está ahí para ser transitado, que es un viaje de transformación. Porque conocer el mapa no significa haber recorrido el camino. Porque esto es como si planificásemos unas vacaciones, pero no vamos de vacaciones. Una cosa es saber la información y otra cosa es habitar, encarnar esa energía. Podemos entender perfectamente qué representa la carta del colgado y seguir resistiéndonos a soltar. O podemos explicar qué significa la fuerza, pero seguimos peleándonos con nuestras emociones.
O podemos conocer la carta de la muerte, que es la transformación, y seguir aferrándonos a una versión de nosotros que ya terminó. A pesar de que yo en los talleres de tarot evolutivo integral, en todas las ediciones, me fui dando cuenta de que las personas empezaban a conectar con los arcanos y de repente, justo el arcano del que habíamos hablado, con ese arquetipo energético, empezaba a mover la energía, porque después las personas a los 15 días empezaban a experimentar, o menos, situaciones que de repente tenían que ver con ese arcano. Y eso me empezó a llamar la atención. Pero esto seguía siendo, de forma inconsciente, porque son energías, porque son arquetipos que nos invitan a ver algo. Pero empecé a entender que esto lo podemos hacer de forma consciente, realmente empezar a conectar con la energía de cada uno de estas fases, de estas puertas. Y me di cuenta de que la espiritualidad, cualquier cosa que sea espiritual, también consiste en ser encarnado. Y por eso es que nació mi podcast y se llama Vivir Encarnada. Porque tampoco consiste solamente en conocer, en saber la información. Porque podemos leer cientos de libros, escuchar maestros, hacer otro curso y otro curso y otro curso y otro taller. Podemos canalizar incluso los mensajes, entender conceptos maravillosos. Pero si todo eso no transforma la manera en que vivimos un martes cualquiera, entonces todavía no lo encarnamos. Y por eso el nombre de este podcast, porque cada vez siento más que el verdadero camino espiritual consiste en hacer carne aquello que ya comprendimos. No tiene que ver con saber la información, con saber cómo está organizado el universo, que nos ayuda un montón, por supuesto. Pero imagínense que es como aprender a nadar. Vos podés leer 20 libros sobre natación. Podés conocer la técnica perfecta. Pero hasta que no entras en el agua no sabes nadar. Y con el tarot pasa exactamente lo mismo. Ya no alcanza con conocer los arcanos y cuál es la energía de ese arcano. Hay que vivirlos. Y así jamás los vamos a olvidar. Porque yo siento que es la verdadera razón por la que existe esta maravillosa herramienta. Para que esas imágenes de esas cartas, por supuesto, nos despierten algo muy profundo en nosotros. Muy profundo. Pero también para poder encarnar esa energía, para que la podamos sentir, para que nos ayude en nuestro proceso evolutivo. Y por eso también nació este proyecto de las 22 puertas. El día 12 de agosto va a arrancar una nueva forma, porque ni siquiera es un taller, es una experiencia, pero va a arrancar también una experiencia nueva que creé a partir de esta precisamente transformación de mi forma de ver el tarot. Porque no es un curso para aprender tarot como el de Tarot Evolutivo Integral. Es una invitación a atravesar cada arcano como una experiencia. Las 22 puertas se refieren a los 22 arcanos mayores. Entonces, en este viaje de transformación, vamos a vivir la experiencia del arcano. Vamos a dejar que el loco despierte nuestro coraje más profundo. Que la torre derrumbe lo que ya no podemos seguir sosteniendo. O que la estrella nos devuelva la esperanza. Que el mundo nos recuerde quiénes somos. Hoy no creo que el tarot haya venido a decirnos el futuro, ni siquiera creo que haya venido solamente para conocernos mejor, para hacer un viaje de autoconocimiento. Hoy siento profundamente que el tarot vino a acompañarnos en un proceso de transformación, de evolución, a recordarnos quiénes somos, pero sobre todo
a ayudarnos a vivir todo eso. Porque al final ese es el verdadero viaje, no el que entendemos, es el que nos animamos a atravesar. Y como les decía, yo siento que todas estas etapas fueron necesarias, todas. Porque el juego es lo que me permitió abrirme a la curiosidad, lo que inspiró esa curiosidad en mí de querer saber. Fue como la primera chispita de la pasión que empecé a sentir por el tarot. El momento en el que lo utilicé más como predicción también, porque la predicción respondió una necesidad muy fuerte que tenemos todos los humanos, de seguridad, de necesitar saber, de certezas. Todos vivimos ese proceso. Fíjense cómo también es un proceso evolutivo. Son diferentes fases que fui atravesando con el tarot. La canalización después desarrolló esa confianza en lo invisible. El autoconocimiento despertó en mí esa conciencia que necesitaba despertar. Y finalmente, en esta nueva etapa, la transformación integra todo lo anterior. Entonces, cada una de las etapas fue precisamente eso. Una fase, un momento. Es como si hubiese sido una escalera, los peldaños en una escalera, y fui subiendo o bajando, podríamos decir, hacia las profundidades de esta herramienta, los escalones. Y me parece algo maravilloso que no nos quedemos simplemente con lo que sabemos, que vayamos mucho, mucho más profundo en todo lo que hagamos. Siento que ese es el camino espiritual, siento que ese es el camino de la evolución, lo que nos está pidiendo hoy este camino evolutivo. Gracias por haber llegado hasta acá, ojalá que esto te resuene, que puedas aprovecharlo, que te inspire, no solamente si sabes de tarot, sino que te inspire con cualquier cosa que te puede estar ocurriendo en la vida, con cualquier herramienta. Nos puede ayudar para todo. Porque yo creo que lo más importante en este momento es encarnar. Encarnar lo que decimos, lo que hacemos, lo que predicamos, lo que nos apasiona. Porque el verdadero propósito de la espiritualidad, yo creo que nunca fue escapar de la experiencia humana. Siempre fue como aprender a habitarla plenamente. Y si algo de esto te interesó y querés saber más sobre este recorrido que vamos a hacer de las 22 puertas, te voy a dejar la información también acá en la descripción o me podés visitar en mis redes. Estoy en Instagram como Lecturas Ángeles de Luz y me va a encantar que puedas ser parte de este recorrido maravilloso de las primeras 22 puertas totales de transformación. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.